Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis viendo. Desde ISAR estamos organizando una serie de entrevistas online para abordar diversos temas. Hoy estamos aquí para tratar el tema de la reforma laboral, que es uno de los debates políticos estrella en las últimas semanas. Y tenemos aquí con nosotros pues, a Alex, que es militante de ISAR y también es sindicalista de Comisiones Obreras, es delegado de la Asociación Sindical de Comisiones del McDonald's y en la actualidad pues, también el responsable de hostelería del sector servicio de comisiones. Muchas gracias, Alex, por estar aquí esta tarde con nosotros para hablar de la reforma laboral. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar sobre la reforma laboral, que estamos todos los días aquí debatiendo sobre esta cuestión. Ha sido un lema estrella, ¿no? del gobierno, la derogación de la reforma laboral. Ha ido bajando el discurso, ¿no? Primero decían que sí que iban a derogar la reforma laboral, luego que iban a eliminar los aspectos más lesivos de esa reforma laboral. Al final ya era bueno, es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos gustaría analizarla y ver un poco qué hay de derogación de esa reforma laboral o de consolidación realmente de lo que fue la reforma laboral del 2012, ¿no? Una de las cuestiones que sí que se mencionaba mucho, ¿no? La necesidad de la derogación de la reforma laboral por el problema de la alta temporalidad que tenemos en el mercado laboral del Estado español en comparación, pues a lo mejor con los índices europeos que estamos muy por encima, ¿no? en lo que supone temporalidad y por lo tanto precariedad laboral. ¿Realmente esta reforma laboral va a suponer una mayor estabilidad? Bueno, yo creo que es una gran incógnita, ¿no? Lo primero, sobre la primera parte del planteamiento que me hacían, pues yo cuando detesto y leo la reforma laboral, yo entiendo que no hay una derogación de los aspectos, ni siquiera los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, aunque también sería interesante analizar por si esa es la única reforma laboral que había que haber derogado y no también la reforma laboral del PSOE o otras reformas laborales, ¿no? O incluso muchos aspectos en sí del propio estatuto de los trabajadores para defender los intereses del conjunto de los trabajadores. Pero ya te digo, sobre la cuestión de la contratación, yo creo que responde más a las propias presiones de la Unión Europea. En cualquier caso, los cambios que se introducen son positivos, es decir, que hay cambios positivos, yo creo que nos van a ayudar. ¿Van a permitir reducir el 25, 24, 25% de la temporalidad? Yo creo que teníamos muchas dudas. Primero porque no van a entrar en vigor hasta los 3 meses, una parte desarticulada y hasta los 6 meses otra parte desarticulada. Por ejemplo, el contrato de obra de servicio hasta junio no entra en vigor. Digo, para que nos hagamos una idea. Si al final pasara que en estos días, ¿no? Que estamos ahora pendientes de la aprobación en el Parlamento, se vota en contra totalmente de la reforma laboral, un escenario poco probable, pero bueno, podría pasar, la reforma laboral se desapareció y no tendríamos ningún tipo de impacto sobre la cuestión de la contratación. Entonces, ya digo, se modifican 10 artículos de 92 del Estatuto de los Trabajadores, 4 de ellos responden a la cuestión de la temporalidad y realmente hay, digamos, así cosas interesantes, yo creo, en 2 de ellos, en el artículo 15 y en el artículo 16. El artículo 11, que es el contrato formativo, realmente yo creo que hay cambios que mejoran una cosa y el cambio que empeora otra cosilla, pero bueno, yo creo que es más bien una cuestión cosmética y de nomenclatura. El artículo 12 simplemente es porque hay un cambio dentro del artículo 11 desaparece el contrato para la formación y el aprendizaje denominado como tal y se va a llamar contrato de formación en alternancia, si no recuerdo mal, y entonces, bueno, pues ya hay que quitar ese nombre, ¿no? Pero una cuestión simplemente de lenguaje, ¿no? Y después donde sí llegamos a elementos importantes en el artículo 15 y en el 16, ¿no? En el artículo 15, efectivamente, desaparece el contrato por obra y servicio, que en sectores como la limpieza o la construcción se hacía muchísimo uso de ese tipo de contratación. Y después el artículo 16 sobre la cuestión de los fijos discontinuos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay mejoras, es decir, el hecho de desaparecer ese contrato quita una posibilidad a la empresa de abusar de ese tipo de contratación. En cualquier caso, de ese 24-25% de temporalidad, en muchos casos lo que nos encontramos es fraude en la contratación. Quiero decir que las empresas pueden seguir cometiendo fraude en la contratación. Es verdad que, y eso también es un cambio significativo y positivo desde mi punto de vista, si la inspección de trabajo después actuara como debería actuar, etcétera, es verdad que han aumentado la posibilidad de sanciones para las empresas y probablemente eso tenga su impacto, ¿no? Pero el problema fundamental a día de hoy es el fraude en la contratación. Quiero decir, a día de hoy ni siquiera la legislación, digamos, Rajoy, por decirlo de alguna manera, no se cumple. Y eso es lo que explica en muchos casos ese 24%. Yo creo que, pues no sé, llevo ya desde
2004-2005 en el sindicato, viendo muchísimos contratos, y yo creo que no he visto ningún contrato eventual que sea legal. Es decir, yo en todos los contratos eventuales que veo fraude en la contratación. Y evidentemente eso yo pues, creo que puede ayudar. Ahora, derogar la reforma laboral del PP o en este tema incluso la reforma laboral del PP no decía nada sobre la cuestión de las contrataciones, no decía tanto, pero lo que sí decía mucho la reforma laboral de las contrataciones no sobre el tipo de contrato, sino sobre el despido del contrato. Y el despido del contrato, efectivamente, no han tocado absolutamente nada, ¿no? Quiero decir que además fue una de las cosas que más movilizó, ¿eh? La reforma laboral de Rajoy tenía muchísimas cosas lesivas, pero incluso alguna más lesiva que la cuestión del despido, ¿eh? Pero fue lo que más movilizó a la gente, ¿no? Quiero decir, el ataque brutal que había a las indemnizaciones por despido y la reforma laboral del gobierno PSOE Unidad Podemos no toca absolutamente nada de la cuestión de los despidos, ¿no? Incluso el concepto este de previsión en despido, ¿no? Del despido objetivo y demás, no toca absolutamente nada sobre la cuestión de los despidos. Entonces, no desaparece ni deroga la reforma laboral del PP ni sus aspectos más lesivos en materia de, digamos, contratación. Lo más similar podría ser la destrucción, ¿no? de empleo, ¿no? Sobre la cuestión del despido, que realmente no toca absolutamente nada, ¿no? Evidentemente, yo creo que minusvalorar ni mucho menos. Además, esto es un debate a veces un poco absurdo, quiero decir, desde mi punto de vista. Cualquier cosa que venga a mejorar es positiva, quiero decir que pues está bien, quiero decir que si hay una cosa que viene a mejorar es positiva, pero esta reforma laboral, mira en su conjunto, es lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos para solucionar los problemas que tenemos, no solo de temporalidad, sino de otros aspectos que ahora iremos viendo. Yo creo que no. Entonces, bueno, pues todo lo que venga a mejorar, pues yo creo que está bien. Ahora, mi problema es que nosotros o los sindicatos con carácter general, organizaciones políticas, sociales y sindicales, avalen esta política, digamos, de la política del mal menor, no se puede hacer nada, etcétera, etcétera, del gobierno de Unidas Podemos, ¿no? Esto último que estabas diciendo, sí, claro, realmente tratar de reducir la temporalidad laboral cuando realmente no se toca nada en materia de despido, que era una de las incorporaciones más lesivas, no solo de la reforma de 2012 de Rajoy, sino también de la de Zapatero, ¿no? Que abarataba los despidos, daba más facilidades para despedir, introducía la cuestión del despido preventivo, ¿no? Simplemente con la previsión de supuestas pérdidas en el futuro ya era causa de despido objetivo. Todas esas cuestiones no se tocan. O sea, ese marco de inestabilidad, porque aunque no tengas un contrato temporal, realmente no tienes estabilidad laboral cuando el despido es tan fácil y es tan barato, todo ese marco no se toca y no se toca porque hay una voluntad de no tocarlo, ¿no? Eran además las cuestiones, efectivamente, que más movilizaron con las huelgas generales de las dos últimas reformas laborales. Yo recuerdo de hacer asambleas en centro de trabajo con una estadística que hacíamos en el sindicato de cómo cambiaba la indemnización del despido de la reforma laboral de Zapatero. Me acuerdo unas tablas que hicimos en el sindicato donde decía, oye, pues con la reforma anterior de Zapatero cobrabas tanto por despido, con la de Zapatero ya perdías un montón y con la de Rajoy perdías un montón más. Y recuerdo ya las asambleas de trabajadores para convocar a la huelga general, las huelgas generales que hubo, ¿no? Con ese panfleto, con ese discurso y con esa reivindicación, ¿no? Diciendo todo lo que se reducía la cantidad de despidos y por otra parte el tema de la previsión de las ventas, ¿no? Era digamos, el eje principal de las intervenciones en todas las asambleas y yo estaba en muchas asambleas explicando esa cuestión y llamando a la gente a la huelga por esa cuestión, ¿no? Y precisamente, ¿no? Esos sindicatos que estaban llamando a la huelga contra esas dos reformas laborales, parece que esas reivindicaciones ahora las han olvidado y han blanqueado un poco esta nueva reforma laboral, ¿no? que la firman con el beneplácito de las direcciones de los dos grandes sindicatos, ¿no? Sí, en este caso, quiero decir, tanto UGT como Comisión Obrera no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Ha pasado también con el pensionazo y otra reforma, ¿no? Por no irme mucho más atrás, ¿no? Hace poco también hemos tenido este tipo de política con las pensiones, pero lo que me atañe a mí, ¿no? Que soy sindicalista de Comisiones Obreras, bueno, pues yo creo que el sindicato ha avalado ayuda a blanquear esa política de gobierno, la dirección del sindicato. Entonces, bueno, pues yo creo que cometemos un error y también una cierta responsabilidad en el sentido de que yo creo que nosotros tendríamos que defender un montón de reivindicaciones más, ¿no? Y al menos que la derogación de la reforma laboral del Rajoy, pero es que yo creo que también habría que introducir la reforma laboral de Zapatero y algunos elementos que yo creo que pueden ser interesantes. Ahora mismo
sobre otros aspectos, que supongo que ahora hablaremos, como materia de externalización, etcétera, etcétera, yo creo que habría que tener reivindicaciones propias e ir más allá de lo exclusivamente que dice Zapatero, que decía Rajoy, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que había que ver continuado movilizando sobre esa cuestión, ¿no? Y no blanquear esa política del gobierno, ¿no? Sí, ese es otro de los temas también que se ha discutido más con respecto a la reforma laboral, el tema de las externalizaciones y las subcontrataciones, ¿no? Que efectivamente la reforma de 2012 facilitaba mucho más la externalización de sectores esenciales en una misma empresa, ¿no? El tema ha sido muy conocido, sobre todo por el tema de las Kellys, ¿no? El sector de limpieza de los hoteles que está externalizado y por lo tanto pues las condiciones al final no le aplican el convenio de hostelería, ¿no? Y las condiciones laborales que tienen pues son mucho peores, porque además muchas veces esas empresas son empresas que tienen multiservicios y no tienen tampoco unos convenios colectivos propios ni decentes, ¿no? También se hablaba mucho de que con esta reforma laboral se iba a beneficiar al sector de las Kelly, bueno, y otros sectores subcontratados y externalizados. ¿Realmente la reforma laboral acaba con las externalizaciones o con los convenios aplicados a estos sectores de trabajadores externalizados? No, tampoco acaba. Quiero decir que el elemento ahí más clave era de que, digamos, un convenio sectorial, un convenio de empresa podía ser más importante que un convenio sectorial, ¿no? Ese fue un elemento central y eso tiene una traslación sobre la cuestión de las externalizaciones. Es decir, las externalizaciones, imaginaos en la situación anterior, por decir una cosa, el convenio de hostelería de un sector que yo conozco bastante, ¿no? Pues el departamento de piso era externalizado, pero la empresa externa tenía que aplicar el convenio de hostelería, ¿no? Desde que puede hacer la empresa externa un convenio propio, pues el convenio propio prevalece sobre el de hostelería, ¿vale? Y entonces es peor que el de hostelería. Pero en per sí la externalización ya es un problema. Quiero decir que es verdad que es peor una externalización, es mejor una externalización que se mantenga las condiciones laborales del convenio de hostelería a que no se mantenga, ¿vale? Pero una externalización per se ya es peor. Y bueno, pues las empresas aplican esas externalizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que veamos bien que lo que había que ver yo es que algo que defendía los intereses de los trabajadores es, de alguna manera, no permitir las externalizaciones, prohibirlas, llamémoslo como quieras, para las actividades esenciales de un centro de trabajo. Es decir, el departamento de piso de un hotel que suben, suponente, el 40 y el 50% del volumen de la plantilla, actividad central de un hotel no puede ser externalizada, porque es la actividad central del hotel. Y precisamente porque es el sector donde más trabajadores hay, es donde interesa precarizar sus condiciones de trabajo, porque el coste de la masa salarial es más alta de un hotel. Pero también se dan otros sectores, ¿no? Quiere decir que estamos cansados de ver sectores donde en el sector de la industria son continuas las subcontrataciones, externalizaciones y demás de las actividades principales de eso. Entonces, bueno, pues ahí habría que ver mucho más allá de la derogación laboral, de la reforma laboral. Es verdad que hizo una cosa, pero al final lo que te dice es que si se prioriza, ¿no? Digamos que señala que el convenio de sectorial tiene su importancia, pero dice que después dice lo que dice ya la reforma es que si esa empresa tiene un convenio propio, prevalece el convenio propio. Entonces, al final no hemos hecho absolutamente sobre nada, ¿no? Además, me parece casi ridículo porque en la exposición de motivos hablan de las camareras de piso, etcétera, etcétera, pero bueno, después cuando mira el artículo han dejado totalmente de lado cualquier reivindicación en esa materia, lo cual yo creo que es uno de los fraudes más importantes que hay en el discurso del gobierno sobre la reforma, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, ¿no? Es decir, aquí evidentemente se ha quedado, es que no han hecho prácticamente nada respecto a lo que decía el PP y ha sido una de las movilizaciones y reivindicaciones más importantes que ha habido en este último periodo, ¿no? Sí, parece realmente que no tocan nada en lo referente a los despidos, no tocan nada en lo referente a las subcontrataciones, no tocan prácticamente nada en lo referente a las condiciones de trabajo, ¿no? Pues parece que efectivamente la reforma laboral no se deroga y como venía diciendo pues Aznar, la FAES y algunos sectores de derecha, realmente lo que consiguen es una consolidación de esas políticas de la reforma laboral de 2012, ¿no? Realmente gana la patronal y gana la derecha con esta reforma laboral. Estamos ante una consolidación de una política laboral. Yo creo que hay riesgos muy grandes de todo eso, ¿no? Porque al final el gobierno de PSOE Unidas Podemos, hay que recordar el contexto político en el que viene, ¿no? Quiero decir que viene de un periodo, ¿no?, acumulado de crisis
política institucional, quiero decir, 3 elecciones, ¿no? Fueron las terceras elecciones, si no recuerdo mal, ¿no? En el año 2019, la moción de censura a Rajoy, y que venimos de un proceso de crisis política, institucional, crisis económica importante, y aparece el gobierno de Unidas Podemos, es decir, ya el propio surgimiento de Podemos, ¿no? Después de la movilización del 15M, todo lo que surge en todo ese periodo político, y de alguna manera parece que, bueno, tranquilo, no hace falta hacer más nada, el gobierno de PSOE, ¿no? Y además un lavado de cara también de Pedro Sánchez, ¿no? Del PSOE, ¿no? Quiere decir que el PSOE Zapatero es el mismo que de Pedro Sánchez. Que por qué el lema del gobierno, del pacto de gobierno Unidas Podemos, deroguemos la reforma laboral del PP y no deroguemos la reforma laboral de Zapatero? Porque ni Podemos, ni Unidas, ni PSOE se quieren enfrentar a los intereses de la patronal y de la burguesía. Es un hecho evidente, lo estamos viendo ahora mismo con las eléctricas, ¿no? Es decir, que lo hemos visto el otro día con las macrogranjas, en fin, que continuamente. Entonces, claro, cuando tú depositas para amplios sectores de la población una expectativa de ilusiones en un gobierno que continuamente defrauda, eso es un caldo de cultivo normalmente para la derecha. Si además los sindicatos favorecen, en este caso Comisión Obrera UGT, favorecen también esa política, pues yo creo que estamos cometiendo un error grande y un riesgo muy alto de continuación de proliferación de la idea de extrema derecha y del populismo de derecha, ¿no? Sí, se estaba dando un poco el discurso este del realmente no podemos hacer más, ¿no? Se veía un poco esa tensión al principio de la Yolanda Díaz, que sí que parecía que decía que quería reformar, el PSOE que decía que la Nadia Calviño que no se podía... Yolanda Díaz, sin ir más lejos, en el Congreso de Comisión Obrera, que se celebra en octubre, allí se van a gloria y su frase es: voy a derogar la reforma laboral, ¿no? 2 meses antes, ¿no? de que la aprobaran, ¿no? Y bueno, en fin, es un poco de vergüenza su discurso y además que ese planteamiento, ¿no? Ese blanqueamiento de esa política. Sí, y esa sensación que traslada un poco de es lo que se puede hacer, ¿no? Voy a derogar la reforma laboral, yo quiero derogar la reforma laboral, pero luego me enfrento a Nadia Calviño, que viene con los dictámenes de la Unión Europea y al final tengo que negociar con la patronal y es un poco lo único que podemos hacer, ¿no? Yo creo que eso tenemos ejemplos, ¿no? Muy claros de realmente que las cosas no son así, que realmente sí que se pueden hacer cosas si vamos más allá de las instituciones y no tratamos de hacer los cambios solo con las instituciones, ¿no? Nosotros, bueno, pues aquí, para quien no lo conozca, tenemos el ejemplo muy claro de las Kelly de 3 hoteles aquí en Granada, que han estado en huelga varias semanas, ¿no? Que amenazaron también con ponerse en huelga en el puente de la Constitución y simplemente con su movilización y su huelga, ellas han conseguido que a ellas sí se les reconozca el convenio de hostelería, ¿no? Entonces, cuestiones que llevaban mucho tiempo reivindicando mediante la huelga, estas trabajadoras sí que lo han conseguido y son cuestiones pues, que prometía el propio gobierno que haría con esta reforma laboral y que no ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que has puesto un ejemplo interesante de toda esa huelga, toda esa movilización, porque es curioso, pero el convenio de hostelería en Granada, por una particularidad, ¿vale? No se le puede aplicar en alguno de los aspectos más lesivos, precisamente la reforma laboral de Rajoy, no se les puede aplicar, ¿vale? Entre otras razones, porque el convenio en el año 2012 se publica posterior a la reforma laboral de Rajoy y nosotros consolidamos, por ejemplo, el tema de la ultraactividad, ¿vale? Y consolidamos una serie de cuestiones y además nuestro convenio recoge, y de hecho la patronal intentó cargárselo, quiere decir que uno de los problemas que tuvimos en la anterior negociación del convenio es que la patronal precisamente quería cargarse la ultraactividad de nuestro convenio, ¿vale? Para que le afectara también todos los problemas de la prioridad aplicativa. Y en materia, por ejemplo, de las camareras de piso, de departamento de piso, nosotros en el convenio teníamos, pero además hace un montón de años, que las condiciones salariales, ¿vale? Que son muchos elementos, tienen que aplicarse las del convenio de hostelería. Quiero decir que las reivindicaciones que estos trabajadores han hecho es gracias también a ese convenio y a ese planteamiento que tiene, que no le afectaba a alguno de estos elementos de la reforma laboral, y ellas lo han conseguido. Quiero decir que el convenio lleva vigente en todos estos años y demás, ¿no? Y es verdad que han desarrollado una lucha sindical también, ¿no? A través de
la sección sindical también de Ustea, ¿no? En ese centro de trabajo. Nosotros también hemos tenido una huelga muy importante, quiere decir que en la empresa Lidau de la cadena Eurostar hemos tenido una huelga importante que la convocó en este caso Comisión Obrera para defender la aplicación del convenio de hostelería, que estos trabajadores no cobraban y demás, y lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, que yo creo que todos esos son ejemplos claros de que esas movilizaciones al final son los que realmente permiten mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y además, es que a mí me parece un poco la política está del mal menor, es que es un debate absurdo, quiere decir que esto está ya, yo creo que es muy superado, quiere decir, yo puedo conseguir una mejora, una reivindicación, y eso no quiere decir que me tenga que conformar con esta reivindicación, ni mucho menos, ¿no? Quiero decir que si esta reforma laboral no satisface todas las necesidades que nosotros tenemos y las reivindicaciones que nosotros llevamos en el último periodo para el conjunto de los trabajadores, pues, y tanto interés tiene este gobierno en sacar adelante, yo creo que la podían haber aprobado sin ningún tipo de problema, como se han hecho todas las... Quiero decir que es que todas las reformas laborales han aprobado por Real Decreto, ¿sabes? Bueno, pues que la aprueben si quieren por Real Decreto. ¿Por qué tenemos nosotros que blanquear esa política si sigue siendo insuficiente? Habrá que seguir presionando al gobierno. Y la mejor manera de presionar es movilizándolo. Porque lo que no puede ser es que Yolanda Díaz diga, donde tenga que decirlo, sea en el Congreso de Comisión o donde está diciendo todos los medios de comunicación, voy a derogar la reforma laboral del PP, que será una reivindicación con la que nosotros estaríamos de acuerdo, pero después no lo haga y nosotros también lo digamos, pues venga, perfecto, ¿no? ¿Cómo que perfecto? No, pues hay que seguir movilizándose y hay que seguir luchando, porque no podemos. Es decir, ni PSOE, ni PSOE, es que me parecía hasta casi ridículo plantearnos que el PSOE en algún momento, pero es que Unidas Podemos no se enfrenta a los intereses de la propiedad privada ni de los intereses de la burguesía y de la patronal, ni mucho menos. Para enfrentarnos a esos intereses hay que movilizar el conjunto de los y las trabajadoras a través de la huelga general, a través de la lucha, a través de la movilización, y es como vamos a conseguir cosas. Entonces, bueno, pues eso además normalmente genera desilusiones en sectores, alimenta el discurso bueno, los sindicatos siempre hacen lo mismo, en fin, ese tipo de discursos que son muy peligrosos y que la extrema derecha está, digamos, loca perdida por abandonar. Y cuando digo extrema derecha, digo en conjunto general del discurso populista, venga del PP, venga de Ciudadanos muchas veces o venga de Vox, ¿no? Directamente, que son ya unos, en fin, ya no tienen parangón, ¿no? Sí, te voy a preguntar un poco por las perspectivas, ¿no? Viendo el panorama que al final tenemos a una izquierda reformista que ha querido, porque al final ha tenido voluntad de mantener un marco de relaciones laborales que son muy perniciosos, no derogando las reformas laborales anteriores, no derogando la reforma, sino ni siquiera derogando los aspectos más lesivos de esas reformas laborales, como llegaron a decir, ¿no? Cuando tenemos una izquierda reformista que asume ese marco de relaciones laborales, pues qué perspectiva, y unos sindicatos mayoritarios que blanquean, pues qué perspectiva tienes. Pero bueno, casi que me acabas de responder, ¿no? La perspectiva, pues al final... Bueno, la perspectiva, bueno, yo creo que el mejor ejemplo, entre comillas, podría dar solo la cuestión de las movilizaciones con Cádiz, ¿no? Digo entre comillas porque al final han acabado como ha acabado y también, ¿no? Sin conseguir todas las reivindicaciones que querían, en fin, y ese debate, ¿no? Pero yo creo que movilizaciones de ese tipo son las que nos pueden permitir en un momento determinado cambiar la correlación de fuerzas y son las que nos permiten ese tipo de presión y de conflictividad con la patronal que es necesaria para conquistar nuestros derechos. Quiero decir que la patronal no pierde un ápice en sacar, ¿no? De hecho, una cosa interesante que no hemos comentado, pero quiero decir, los ERTE los han institucionalizado de alguna manera. Y es verdad que está todo el discurso de los ERTE de que han servido para no perder no sé cuántos puestos de trabajo, no sé cuántos, pero es que eso está subvencionado a cargo de impuestos constantemente del Estado. Yo estoy cansado de ver todas las empresas que cometen fraude de la seguridad social con el tema de los ERTE. Y está sufragado con nuestros impuestos. La patronal, cuando tiene que recibir dinero de los impuestos, no tiene ningún problema. Ahora se le subió 0,01 céntimo, ¿no? Un porcentaje del 0,23, ¿no? Las cotizaciones a la seguridad social para pagar el tema de las pensiones y se vuelven locos. Y no paran de poner las manos así para cuando tienen que recibir dinero. Entonces, con el tema de los ERTE, otra vez. Quiero decir que
que no sé por qué tenemos que dar tanta cantidad de dinero a tantas empresas que lo único que hacen es precarizar las condiciones de los trabajadores, privatizar, despedir, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hemos tenido conflictos muy duros con muchas empresas y los ves cómo defraudan, cómo contratan, tienen a los trabajadores en ERTE y están contratando a gente sin darla de alta en la seguridad social, cómo tienen trabajadores a media jornada y los mandan a trabajar. Es decir, ha sido una constante durante todos estos meses, ¿no? Y esto no era nada de PP ni nada, y aquí han institucionalizado pues los mecanismos estos ERTE y demás bajo esta perspectiva, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante señalarlo. De hecho, yo creo que la única, que ya digo, hay muchas cosas positivas de la nueva legislación, ¿no? Y yo creo que es importante aprovecharlas, ¿no? La única cosa que, digamos, promesa que más o menos cumplía la cuestión de la ultraactividad, ¿no? Que es verdad, pero la redacción que dan también es mucho más compleja que la anterior, ¿eh? Dan una redacción un poco enrevesada, pero es verdad que la ultraactividad de alguna manera acaban con ella, ¿no? Acaban con ella, es decir, que los convenios ya no pierden su vigencia, ¿no? Que sigue la ultraactividad del convenio, mejor dicho. Pero claro, el problema está en que hemos perdido ya muchos salarios. Quiero decir, hemos perdido ya muchos convenios que han visto precisamente reducido el salario por esto, ¿no? Se hubiese sido interesante también algunas medidas para paliar todas esas pérdidas que ha habido en ese sentido, ¿no? Pero podamos decir que ha sido la única promesa clara de derogación clara de un aspecto concreto de la reforma laboral del PP, ¿no? Así que, bueno, yo creo que quedan muy lejos de las modificaciones de la derogación de la reforma laboral del PP y quedan muy lejos fundamentalmente de las reivindicaciones que necesitamos los trabajadores Hoy ha venido un trabajador al sindicato y me lo decía, ¿no? Dice, es que paso por la puerta de impuestos de trabajo y es una dictadura. Así me lo decía. Entonces, los derechos democráticos de los trabajadores, ¿dónde están? Es decir, que es un problema muy serio el que tenemos en el sector laboral, muy serio. Tú pasas por la puerta de tu puesto de trabajo, tú fichas con el dedito o con la mano y se acaban tus derechos democráticos. Es decir, pasa a depender de un jefe que dispone de tu vida muchas veces como quiere. Y entonces es un absoluto escándalo. Entonces estamos muy lejos, ya no solamente de derogar la reforma laboral, es que estamos muy lejos de todo lo que necesitamos y necesitamos movilizar a los trabajadores de una manera. Es decir, hay que hacer un llamamiento a los trabajadores, a la sindicación, a la movilización, a una política de defensa de nuestros intereses claramente a través de la movilización y de la huelga general, ¿no? Yo creo que eso es fundamental si queremos de alguna manera cambiar de alguna manera la correlación de fuerza que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, está claro que bueno, la patronal ha quedado tranquila con esta reforma laboral, Europa se ha quedado tranquila con esta reforma laboral, la derecha se ha quedado tranquila con esta reforma laboral. Y realmente... Europa querido, ¿no? Mira, que tenéis mucha temporalidad. Oye, que os estáis colando con la temporalidad. Pues venga, hay que modificar la reforma laboral para la temporalidad. Con el tema de las pensiones. Oye, que hay que tocar esto de las pensiones. Pues vamos y tocamos esto. Quiero decir que si tanta necesidad tenemos de quedar bien con Europa, por decirlo de una manera, es verdad que son cosas positivas, pero bueno, pues que asuman ellos la responsabilidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que seguir defendiendo también nuestras reivindicaciones. No, es porque es la única manera, de hecho, es lo que tenemos que tratar de construir, ¿no? Espacios de lucha en los que podamos confluir, los distintos sindicatos, los que podamos confluir las distintas organizaciones políticas, los que podamos confluir los distintos sectores de la clase trabajadora, porque realmente es la única forma en la que realmente vamos a poder conseguir ganar derechos, no seguir perdiéndolos, desde luego, y conseguir reivindicaciones. Pues, bueno, no sé si quieres comentar algo más. No, yo creo que sí, que más o menos hemos hablado de los diferentes elementos más interesantes y ya está. Cuando quiera volvemos a echar un rato y seguimos hablando de la reforma laboral y lo que venga. Porque además, quiero decir que la reforma laboral, no creo ese escenario, es un escenario raro, pero el día 7 tiene un plazo máximo. Es decir, que si por lo que sea la votan en contra, adiós reforma laboral. Sí, ese escenario... Es muy rara, sería una cosa muy rara que pasara, ¿no? Pero sí, bueno, te lo digo porque si pasa a trámite parlamentario, la reforma laboral entra en una especie de situación extraña en la que, imagínate que el trámite parlamentario tarda un año, veremos a ver lo que tarda el trámite parlamentario, ¿no? Es decir, que la tan ansiada esta reforma laboral, veremos a ver un poco qué pasa en este trámite parlamentario y demás, ¿no? Así que lo mismo en las próximas semanas continuaremos con el debate de la reforma laboral, ¿no? Yo creo que va a marcar la agenda política en los próximos meses de manera importante, ¿no?
Sí, eso sí, va a marcar la agenda política, pero yo creo que el escenario más plausible es que la aprueben y realmente Sí, claro. consolide toda la pérdida de derechos de 2012, ¿no? Porque al final desde la derecha, desde la ultraderecha, la derecha y la izquierda reformista aprueban unas relaciones laborales como las que tenemos hoy con la reforma del 2012, que esta las consolida, con lo cual creo que nos queda un marco laboral muy pernicioso para años, a menos que seamos capaces de construir espacios de lucha en el que confluyamos todos los distintos sectores y seamos capaces de movilizar de forma masiva para recuperar esos derechos laborales, ¿no? Creo que es la única alternativa que nos queda, ¿no? Pues Pues nada, muchas gracias. lo dejamos aquí. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo. Chao.